Cuarentena. Nuevas medidas. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que desde el lunes 31 se retoma el esquema que regía hasta el viernes 21 de mayo. Estas son las medidas. La circulación general vuelve a estar restringida entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Los bares y restaurantes van a volver a poder atender en espacios al aire libre hasta las 19 horas. Luego de esa hora podrán seguir trabajando con delivery o retiro en el local. El resto de los comercios va a volver a atender hasta las 19 horas. También vuelven a sus actividades la industria y la construcción. Los deportes de hasta 10 personas sin contacto están permitidos al aire libre, al igual que las ceremonias religiosas. En cuanto a las actividades profesionales, deberán continuar trabajando de manera remota. Los jardines maternales y la educación inicial, primaria y especial van a volver a las clases presenciales. Los estudiantes de primer y segundo año van a retomar la bimodalidad. El resto de los estudiantes de la secundaria, tercero, cuarto, quinto y sexto año, van a cursar de forma virtual, al igual que las escuelas para adultos, las terciarias y los centros de formación profesional. Ayuda económica. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la implementación de medidas de alivio económico para los comercios cuyas actividades fueron afectadas por las restricciones de la emergencia sanitaria. Abarca sectores gastronómicos, turísticos y culturales que fueron los más perjudicados por la pandemia. Para los gastronómicos se los exime del pago de ingresos brutos durante 3 meses. Para el sector hotelero se aprobó la exención del pago de ABL por 6 meses. Otro proyecto busca eximir a los gimnasios del pago de este impuesto y también del impuesto sobre los ingresos brutos durante los meses de junio y julio. El Banco Ciudad lanzará una nueva medida crediticia para comercios del sector gastronómico de Capital Federal. Esta, entre otras medidas que se evaluarán a futuro. No a los despidos. El gobierno prorrogó por otros 30 días la prohibición de efectuar despidos, según confirmaron fuentes oficiales. El presidente Alberto Fernández encabezó la reunión semanal de Gabinete Económico en la que se decidió extender la suspensión de despidos desde el 31 de mayo por 30 días. AFIP, cambios. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó los cambios a los que estará sujeto el monotributo, con los que el ente recaudador prevé que se aliviará la carga de los contribuyentes que serán excluidos del régimen simplificado, ya que al pasar al régimen general suelen acumular deudas fiscales muy difíciles de afrontar. El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont señaló que este cambio genera un puente entre monotributo y autónomos, a la vez que ofrece beneficios fiscales por 3 años para quienes decidan pasar voluntariamente al régimen general, entre ellos la reducción proporcional del IVA y de ganancia. La AFIP apuntó que esta medida resuelve el problema transitorio de acumulación de las escalas del monotributo durante el 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional
y con ese objetivo el ente recaudador realizará la recategorización de oficio de todos los monotributistas para ubicarlos en la escala correspondiente a cada uno. Control en la carne. En medio del conflicto con los productores de carne por la prohibición de exportaciones dictada por el gobierno la semana pasada, la aduana decidió actualizar los valores de referencia para las exportaciones de carne bovina, una medida que había comenzado a implementar en los últimos meses como parte del control de las operaciones de comercio exterior. La decisión, coordinada junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, establece nuevos precios de referencia para distintos cortes en el marco del diálogo permanente con distintas cámaras representativas del sector privado, indicó el organismo. Según explicó Aduana, los valores referenciales son una herramienta para desarticular maniobras de evasión de impuestos y prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario. Asimismo, los valores de referencia permiten abordar la competencia desleal de aquellos operadores que no cumplen las normas, comentaron. Los destinos de las exportaciones para los que rige la normativa son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán. Hotelería. Luego de 14 meses de restricciones por la pandemia, el sector de gastronomía y la hotelería es uno de los más golpeados. Un informe de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica dice: nuestra realidad hoy es peor que el escenario más pesimista que proyectábamos. Ya desaparecieron 11.800 empresas, 3.800 más que en 2020, año en que cerraron sus puertas 8.000 establecimientos. En nuestro sector se perdieron 175.000 puestos de trabajo, pero además, con las nuevas restricciones que impiden el trabajo en la mayoría de nuestras pymes, lamentablemente la situación, que ya es crítica, empeora aún más. No hay empresa que resista sin posibilidad de trabajar. Según la Federación, se trata de la crisis más grave en la historia del sector, si se toma en cuenta datos oficiales desde el año 1980. Un retroceso de 40 años. La actividad agregada del sector se hundió a niveles comparables a los de 1980, aseguraron. Carne en falta. Los integrantes de la Cámara de Abastecedores y Matarifes de Argentina hicieron un llamado al diálogo y a la reflexión al gobierno y a todos los sectores de la ganadería para encontrar una salida al conflicto que se generó a partir de la decisión oficial de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días y que derivó en un cese de comercialización de Hacienda el viernes pasado. En ese sentido, la Cámara señaló en un comunicado que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar el abastecimiento en estas fechas, pero advirtieron que de acuerdo al relevamiento que han realizado, se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer. Precios en problemas. El ministro de Desarrollo Público, Matías Culfas, adelantó públicamente: los precios estarán impresos en las etiquetas de los productos, en referencia a la canasta básica de 120 ítems que estaban negociando desde su cartera con las empresas de consumo masivo. Las compañías se resistieron al máximo ante esta exigencia, pero finalmente el gobierno ganó la pulseada, aunque no gratis, por el hecho de tener que fijar un mismo precio para todo el país, que no podrá modificarse, y el congelamiento de este valor por 6 meses serán más altos que los que el gobierno hubiera querido, pero se volverán más económicos a medida que pasen los meses y la inflación siga su curso. El gran problema va a estar en el precio de entrada,
al programa porque tenés que poner un precio que te cubra 6 meses. Además, sabiendo que una vez que entras no salís más, dijeron en una de las alimenticias que ingresará con 2 o 3 productos. Además, este valor tiene que cubrir los costos de flete que le insume a esa empresa distribuirlo en todo el país. Por lo tanto, al tener que tener impreso el precio, se establecerá un valor intermedio que implicará que el consumidor de Capital Federal pague más de lo que debería. Si no, el canal tradicional del interior se quedaría sin margen y perdería el aliciente a comprar estas determinadas marcas, reconocen en las compañías. Irregularidades. La AFIP notificó a más de 190.000 contribuyentes para inducirlos a regularizar la situación laboral de su personal doméstico. La misiva de la AFIP comenzó a llegar a los domicilios fiscales electrónicos de personas que, aunque declaran remuneraciones y patrimonios significativamente superiores a la media, no tienen registrado personal de casa particular, tampoco tienen registrado trabajadoras, sus cónyuges. Nos contactamos para informarle que a partir del análisis de sus datos patrimoniales y sus consumos, detectamos que podría ser empleador o empleadora de personal de casas particulares. Sin embargo, a la fecha no registra el alta de ninguna trabajadora o trabajador, advierte la notificación que recibieron más de 190.000 contribuyentes. El régimen de casas particulares incluye a las trabajadoras que realizan tareas de limpieza, jardinería y cuidado personal, entre otras labores. Propiedades. La compra y venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires retrocedió un 6,2% en abril con respecto a un mes antes, de acuerdo al Colegio de Escribanos Porteños. Fueron en total 2.317 escrituras por un monto total de 21.312 millones de pesos, lo que representa una merma de 10,9% en relación a marzo, en tanto que las escrituras con crédito hipotecario fueron 133, un 5,8% del total. Vacaciones de invierno. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, admitió que una posibilidad que podría analizar si persiste la necesidad de decretar un confinamiento más prolongado es adelantar las vacaciones de invierno de modo de que el impacto en las clases presenciales sea el menor posible. Nosotros queremos una escuela con presencialidad plena, pero la decisión excede al campo educativo. Es una decisión sanitaria en el marco de la segunda ola que está impactando en Sudamérica, aseguró Trota, y advirtió que, en términos educativos, tenemos que estar preparados para un esquema de intermitencia. No es la presencialidad una cuestión de deseo, sino que se debe vincular a los factores epidemiológicos y sanitarios. Apoyo. El gobierno de La Rioja anunció que asistirá financieramente a distintos actores que integran el sector turístico provincial, especialmente el gastronómico y hotelero, que se encuentran entre los más afectados por la medida que se dictan para frenar los contagios de coronavirus. La medida, que suma unos 60 millones de pesos, incluye el envío de fondos, subsidios en impuestos y servicios, lo cual permitirá morigerar el impacto de la difícil situación por la que atraviesan los rubros económicos vinculados al turismo desde que se desató la pandemia. En este sentido, el gobernador destacó la importancia del turismo para el crecimiento de la provincia, mientras que el secretario riojano de Turismo ponderó el apoyo brindado por su gobierno al sector. Estamos buscando la manera de sostener la mayor cantidad de actores del sector para que en el momento en que se reactive podamos empezar a trabajar en el posicionamiento de La Rioja, afirmó el funcionario.
Lilita apartada. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, mostró una nueva evidencia de las diferencias dentro de Cambiemos al asegurar que no volvería a apoyar a Mauricio Macri para presidente y cuestionar a Patricia Bullrich por sus denuncias sobre corrupción a Pfizer sin pruebas. Yo lo quiero, vivo sin rencores, dijo la referente de Juntos por el Cambio en una entrevista sobre su relación con el expresidente. En ese sentido, agregó que en las próximas elecciones presidenciales no volvería a apoyar a Mauricio Macri. Hay que dejar lugar a las nuevas generaciones, dijo. Ataque. La sede central del Frente de Todos en Bahía Blanca fue atacada en la madrugada del 25 de mayo con material explosivo. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana en la base que la Cámpora tiene en Beruti 184, en pleno centro de la ciudad. El atentado al comité local provocó importantes destrozos y también afectó a comercios y edificios cercanos. La embestida estuvo acompañada de una serie de panfletos anónimos con una fuerte amenaza para la dirigencia política. Bajo el título de La Purga, los atacantes dejaron una serie de amenazas de claro tinte reaccionario. Ahora, a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven, hartos de todos ustedes. Cambio de fecha. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, anunció que postergará las elecciones provinciales del 4 de julio por el contexto de pandemia. Aunque el mandatario no confirmó la nueva fecha, la provincia prevé que pasará para mediados de agosto. Sáenz fue uno de los 3 mandatarios que decidió adelantar los comicios respecto a los nacionales. En Misiones se abrió el juego para que la fecha sea el 6 de junio y luego siguió Jujuy, donde se estableció el llamado a las urnas para el 27 de junio. Tren sanitario. Con el objetivo de ampliar el alcance del programa Vacunate, el gobernador Axel Kicillof pondrá en marcha un tren sanitario que recorrerá la provincia de Buenos Aires para realizar hisopados contra el coronavirus y se aplicarán vacunas a la población. Por la gripe y la neumonía. La presentación oficial se realizó en un acto conjunto con la presidencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerra. La apuesta forma parte de un acuerdo entre Trenes Argentinos y el Ministerio de Salud bonaerense. La intención del gobierno bonaerense es extender el universo de la atención sanitaria a más de 100 de localidades, pueblos y parajes de la provincia de Buenos Aires, a fin de llevar adelante acciones preventivas en torno a la prevención del COVID-19 y contener la propagación de contagios en el marco de la segunda ola. ¿Sin vacunas? No. El juez en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo, Francisco Ferrer, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por el personal de salud que cuenta con una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19. No se les puede imponer la presencialidad. El magistrado admitió la legitimización activa de la Asociación de Trabajadores del Estado para representar los intereses colectivos del personal del Subsistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, afectado por un decreto donde dice debe cesar todo comportamiento que le imponga el retorno a la actividad presencial sin la existencia previa de un acto administrativo adecuadamente motivado. El drama del COVID. Tenía apenas 22 años, se contagió de COVID y pasó horas tirada en el frío piso de un hospital público de Santa Fe. Esperó una cama en terapia intensiva, pero llegó tarde. No se salvó.
Lara Arreguis murió el viernes 21 de mayo a las 3 de la mañana en el hospital Iturraspe de Santa Fe, víctima del COVID y de cierta desidia que trató de enfrentar el mal sin medios, sin cama de hospital, sin oxígeno suficiente. Frente a los primeros síntomas fuertes, la llevaron en primera instancia al Hospital Protomédico Manuel Rodríguez de la ciudad de Recreo. Allí no había camas y le aconsejaron consultar en el Hospital Iturraspe en procura de un lugar. Allí en el hospital las autoridades admiten que ya no hay camas críticas ni en Santa Fe, ni en Rosario, ni en Rafaela. Mientras espera ser atendida, ya vencida por la enfermedad, se encuentra en el piso frío y sucio donde la madre le toma una foto y se hace viral. Horas más tarde, accede a una cama, pero ya no se recuperaría. Vacunación. Daniel Goyan anunció que dentro de 2 semanas la provincia de Buenos Aires comenzará a vacunar personas de 18 a 40 años con comorbilidades. Por otro lado, el funcionario bonaerense aseguró que el impacto de las medidas de restricción adoptadas por el gobierno nacional para mitigar los contagios de coronavirus comenzarán a notarse dentro de 2 o 3 días. Están entrando una enorme cantidad de vacunas y la semana que viene vamos a terminar con el hito 2, que es la inmunización de los mayores de 40 años con comorbilidades, sostuvo el ministro de Salud bonaerense y añadió: luego vamos a empezar a vacunar a personas de 18 a 40 años con comorbilidades. Sin límites. A los 14 años quedó ciego. No quiso bastón, no quiso braille, quiso ver lo que ya no pudo. Erik Weihenmayer hizo lo que pocos pueden hacer: convertir su drama en una epopeya. El 25 de mayo de 2001, Erik, con 33 años, se convertiría en la primera persona ciega en trepar el techo del mundo, el monte Everest, de algo más de 8.800 metros de altura. Bajo sus pies estuvieron el Aconcagua en Argentina, el Kilimanjaro en Tanzania, entre tantos otros que escaló. Se escala con el cuerpo y los sentidos, menos la vista. Parece que a Erik le sobran los demás, en especial el gusto, porque merced a un maravilloso dispositivo que desarrolla las capacidades neurosensoriales, ahora puede ver con la lengua. Poco después de quedar ciego, recibió un boletín en braille que hablaba de un grupo que contactaba a chicos ciegos para escalar montañas. Él recuerda: ¿quién puede estar tan loco como para llevar a un chico ciego a escalar? Así que me inscribí. Descubrió una habilidad natural para escalar piedras solo con sus manos y piernas para aferrarse y sostenerse. Un ejercicio de enorme peligro que parecía ejercer sobre él el peligro de una atracción muy especial y una epopeya de superación.